5 cosas que distinguen a Piedras Negras de las otras ciudades en México. Número 1. Los nachos de Don Ignacio. Pensar que todo fue un producto de un accidente o incidente, para ponerlos en términos menos graves, porque esta es una historia que se trata de comida. Cuesta trabajo creer que un totopo, un sencillo y fácil triángulo hecho de tortilla de maíz bañado en queso amarillo derretido y adornado con una rodaja de chile jalapeño, le iba a dar tanta fama mundial al nombre de este señor. Nacho. La historia es sencilla, confusa, difusa y plagada de versiones, porque se cuenta que corría el año de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando unas señoras, doñas, esposas de militares, unos dicen que eran 12, otros que 6, entraron en el restaurante Club Victoria de Piedras Negras, Coahuila. Pidieron de comer, hay quienes dicen que pidieron explícitamente una botana y cerveza fría. Después, el Victoria Club se transformaría en el Moderno, otro restaurante extinto ya que estuvo por las calles de Morelos, en el que, por supuesto, el platillo de los famosos nachos, invento de Nacho, era la especialidad de la casa, un fenómeno, una bomba. Dice que un día Jack Bowen, granjero de Carrizo Spring, que acostumbraba a visitar el Victoria Club, trató de convencer a Don Ignacio Anaya de que patentara sus nachos, pero él, sencillo e ingenuo, le preguntó: ¿por qué, Jack? Solo es un aperitivo para mantener a mis clientes felices y bien alimentados. Es como cualquier otro platillo de la frontera. Bauman insistió, pero no logró persuadirlo. Como quien dice, artículo 3418 de la Ley de Impuestos sobre Saldos Disolutos. ¿Cómo la vio, colega? Don Ignacio nunca recibiría ganancias de su receta por su gran invento de los nachos. Años más tarde, en 1961, Ignacio Anaya Jr., fallecido hace 2 o 3 años, trató de patentar los famosos nachos de su papá, pero fue imposible, ya que habían muchísimos restaurantes que los servían, en muchísimas variedades y combinaciones, hasta que en 1995 un grupo de empresarios y funcionarios, entonces integrantes del Comité de Turismo de Piedras Negras, decidieron que ya era hora de revivir al nacho, de resucitar al nacho, desde entonces el 21 de octubre de cada año, porque así se les antojó a los organizadores del festival, se conmemora en el mundo el Día Internacional del Nacho, un festejo que reúne gente de aquí y allá, de todas partes, con un solo motivo: honrar a Don Ignacio y a sus nachos. La receta funcionó, ya que de 3,000 asistentes del primer evento en el año de 1995, entre turistas, locales y foráneos, subió a 15,000 en 1997, y a 30,000 en el 2003 y a 40,000 en el 2015. Esto según datos de la Dirección de Turismo del municipio de Piedras Negras. Entonces, la gente llega a Piedras Negras atraída por un suceso insólito. Esto en la agenda de actividades del Nacho Fest, la realización del nacho más grande del mundo. Un nacho gigantesco de 18 metros cuadrados de superficie, hecho con 60 kilos de masa, 70 del queso Wisconsin y 30 kilos de jalapeño. El río Bravo en Piedras Negras, con una extensión de 8,244 kilómetros cuadrados que pasa por los principales poblados de Piedras Negras, Allende y Villa Unión, y con una actividad económica principal de agropecuaria y pesquera, pero también uno de los mayores asesinos de esta zona, ya que un hombre fue arrastrado y desaparecido en medio de la corriente del río Bravo, luego de que se metiera a nadar para mitigar el calor. El hombre de 48 años paseaba con sus amigos en el paraje conocido como Las Adjuntas. Se metió a nadar y fue arrastrado por la corriente. Las Adjuntas es un paraje donde el río Bravo y el río Escondido se juntan. El sujeto desapareció en el sector de las colonias residentes. El reporte lo realizó su hermano, quien dijo que lo buscaron sin éxito por un largo tramo del río Bravo. El río Bravo es un largo río del sur de Estados Unidos y el norte de México, que fluye en direcciones del sur y sureste a través del Colorado, el Nuevo México, hasta llegar a Ciudad del Paso, Texas. En él han perdido la vida miles de personas que han logrado intentar cruzar con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de manera ilegal. Los migrantes que han muerto ahogados son de diferentes nacionalidades, no solamente han sido mexicanos. El pasado mes, 4 migrantes aparentemente originarios de Guatemala fallecieron tras intentar cruzar el río Bravo, esto a los Estados Unidos. En el año 2015 fallecieron 18 migrantes al tratar de cruzar el turbulento río Bravo, esto en los primeros 6 meses del año. El tornado en Piedras Negras.
En el año del 2007, el tornado que arrasó sector Villa de Fuente en esta ciudad, dejando, según un reporte oficial, de 3 personas muertas, decenas de lesionados, desaparecidas y más de 7,000 damnificados. El sector devastado, casi al 80%, fue Villa de Fuente, una zona con más de 60,000 habitantes, donde ráfagas de más de 180 km por hora levantaron por los aires vehículos y hasta un camión de transporte foráneo. El cielo se puso negro en cuestión de minutos, un tornado con vientos hasta de 140 km por hora, con lluvias y toneladas de granizo del tamaño de una pelota de béisbol, devastó la zona sur de Piedras Negras. La Subsecretaría de Protección Civil reportó un saldo de 3 muertos y unos 150 heridos, 8 de ellos graves. En Villa de Fuente, una comunidad de unos 60,000 habitantes, la tormenta se ensañó. Frente a la plazuela quedaron los restos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, edificada hace más de 80 años. Solo quedaron 2 pilares que sostenían el campanario. La Comisión Federal de Electricidad reportó que el viento derribó 19 torres de alta tensión. La ciudad estuvo en penumbras toda la noche del martes y el servicio de energía eléctrica se restableció al mediodía del miércoles, en un 70% en Piedras Negras, donde habitan poco menos de 145,000 personas. La tormenta también causó daños en la ciudad de Eagle Pass, Texas. 6 personas murieron, unas 50 sufrieron lesiones y hay un número no determinado de viviendas destruidas. En representación del presidente Felipe Calderón, el titular de Gobernación Francisco Ramírez Acuña dijo que se brindaría apoyo para restablecer los servicios y atender la salud de la población. A última hora, el presidente Felipe Calderón decidió no acudir a Piedras Negras. Según fuentes cercanas al mandatario, personal del Estado Mayor se trasladó al hangar presidencial, pero recibió la orden de suspender el viaje. El secretario de Gobernación argumentó que el Ejecutivo tenía este miércoles agenda llena, que incluye diversas actividades en la residencia oficial, pero acudiría al municipio fronterizo en los próximos días. En plena crisis luego de la explosión de mina de pasta de conchos, el entonces mandatario Vicente Fox tampoco acudió al lugar de los hechos. Número 4. Inundaciones atípicas. El 28 de junio de 1954 fue la primera inundación en Piedras Negras, Coahuila. La gran inundación de 1954 dio paso a la creación de la colonia 28 de junio, la cual se fundó para albergar a familias evacuadas que se encontraban en partes bajas de la ciudad. Sufre la peor inundación de su historia, que casi acabó con la ciudad. El meteoro inició a las 6 de la tarde y el nivel del agua alcanzó en algunos lugares de 3 a 5 metros de altura. Los daños y pérdidas de vidas fueron importantes, así como en el año del 2004, donde se afectó una extensa área comprendida entre Acuña y del Río, hasta Laredo y Nuevo Laredo, Tamaulipas, pasando por Piedras Negras e Eagle Pass. En el 2015 vuelve en forma de tromba. Una precipitación de 9.2 pulgadas dejó como saldo en Acuña y Piedras Negras cientos de viviendas dañadas, vehículos varados y arrastrados por la corriente, arroyos que cruzan la ciudad, al tiempo que miles de viviendas quedaron sin servicio de energía eléctrica, aunque el paso de las horas fue restablecido. En colonias como Argentina, Suterra, Vistahermosa e Infonavit, cientos de viviendas se vieron afectadas con niveles de hasta 1,5 metros. El desbordamiento de arroyos El Soldado, Tornillo, Primavera y Escondido provocaron el cierre de avenidas como República, Román Cepeda, Carranza, El Bordo Norte y Periodistas. En el auditorio Santiago B. González se encontraron más de 100 personas refugiadas, luego de que sus hogares se vieron afectados por el nivel del agua, y el resto de Piedras Negras, aunque algunos se encontraron sin servicio de energía eléctrica como en las colonias Nísperos y Esfuerzo Nacional, se vieron afectadas por el nivel del agua. Número 5. La frontera más segura de México. Su nombre se debe a que en este sitio afloran ricos metales carboníferos. La ciudad de Piedras Negras se distingue por su hospitalidad. Tiene lugares como el Paseo del Río, es el malecón ubicado entre el puente internacional número 1 y 2. Invita al esparcimiento familiar y a la práctica del deporte. Cuenta con un corredor de más de 1 kilómetro, áreas verdes y de descanso, canchas deportivas, ciclopista y juegos infantiles. También cuenta con la Plaza de las Culturas, es la mejor. Es un parque que fue inaugurado en el 2005 y reúne réplicas de las diferentes obras indígenas. En esta hermosa plaza se contempla la Gran Pirámide del Sol, una hermosa fuente danzante. Muestra por las noches un sincronizado ballet con luces multicolores, con diferentes expresiones artísticas con las que cuenta en la ciudad. Y la Unidad Deportiva Santiago B. González cuenta con la alberca olímpica y fosa de clavados, la cual tiene capacidad para albergar sedes de competencias internacionales.
También cuentan con el asta más grande de México, desarrollada por el gobierno del estado como un proyecto de identidad nacional. El monumento del asta de la bandera en Piedras Negras es un símbolo coahuilense que se puede ver a varios metros de distancia, incluso desde la Unión Americana. La bandera es la más grande del mundo, ya que mide 60 metros de largo y 34 de ancho, con un peso total de 300 kilogramos. El asta tiene una altura de 120 metros, siendo la más alta del continente americano, fabricada con placa de acero de alta resistencia y capaz de soportar vientos de hasta 190 kilómetros por hora. Durante la ceremonia de izamiento se requieren más de 40 elementos del ejército mexicano. El asta es la segunda más grande del mundo y la número 1 en América, así como la única en su tipo en México, con un peso de 160 toneladas. Ubicada en la Gran Plaza de Piedras Negras, en el